Ahora vamos a trabajar directamente con una hoja de cálculo en la que hemos introducido los datos que obteníamos al poner pesas de distintas masas en el muelle, en el que habéis visto en el vídeo, y apuntar cuál ha sido su alargamiento. De manera que si yo a este alargamiento le quito la posición inicial, soy capaz de establecer cuál ha sido la elongación o la separación del muelle de su posición de equilibrio. He calculado esta distancia en metros para movernos en unidades del sistema internacional. De la misma manera, vamos a calcular el peso, que es la fuerza que nosotros estamos ejerciendo, y para ello vamos a multiplicar la masa por la gravedad. Me posiciono en la celda, le doy al igual, selecciono la celda A2, recordar que la tenemos en gramos y por tanto tendremos que dividirla entre 1000 para ponerla en kilogramos. La pongo entre paréntesis y multiplico por 9,8, que es la fuerza de la gravedad. De esa manera sé que la fuerza que estoy ejerciendo sobre el muelle cuando pongo una pesa de 5 gramos es igual a 0,049 newtons. Como lo que queremos es obtener ese resultado para cada una de las masas que hemos usado, me vuelvo a colocar en la celda, veis que aparece ahí un cuadrito, pincho el botón izquierdo del ratón y arrastro hacia abajo. De esa manera, automáticamente calculo los resultados de todas las celdas. Es decir, he calculado en cada celda la operación que he realizado en la primera. He dividido la masa por 1000 para expresarla en kilogramos y he multiplicado por 9,8. Cuando tenemos ese paso realizado, tenemos una tabla de datos en la que yo tengo por un lado la fuerza que estoy ejerciendo sobre un muelle y por otro lado tengo el alargamiento que produce esa fuerza en el muelle. Hemos visto que la ley de Hooke nos dice que esta fuerza y este alargamiento son directamente proporcionales. Lo que vamos a hacer es representarlo y ver si realmente se cumple esa premisa, es decir, que la fuerza que nosotros introducimos en un muelle es directamente proporcional al alargamiento que se produce en este cuando lo aplicamos. Para ello vamos a hacer una representación gráfica. Vamos a seleccionar las dos columnas con las que hemos trabajado. Vamos a darle a insertar gráfico y veis que nos aparece una primera distribución. Es probable que la distribución inicial que me parezca no sea esta, sino que me aparezca pues otra distribución. Por ejemplo, me puede aparecer una distribución en columnas. Nosotros tenemos que seleccionar en el tipo de gráfico, porque es lo que nos va a interesar en este caso. Nos va a interesar que sea un gráfico de dispersión, es decir, un gráfico en el que solo se representen puntos. Veis que esto se parece mucho a una línea recta. Nos ha representado en el eje X el peso y en el eje Y nos ha representado la elongación o el alargamiento del muelle. Quizá nos interese cambiarlo. Para ello vamos aquí, quitamos y en lugar de representar en el eje X el peso, vamos a representar la elongación y en el eje Y vamos a representar el peso. Veis que cambia poco el gráfico. Vamos a personalizarlo un poquito.
Vamos a decir que este gráfico lo que me representa no es el peso frente al alargamiento, sino lo contrario. Representa el peso frente al alargamiento. Es decir, estamos intentando representar la ley de Hooke. Vamos además a seleccionar nuevamente los tres puntitos. Vamos a moverlo a una hoja para verlo con más detenimiento. Y me encuentro con este gráfico. Si yo quiero saber si realmente esto es una línea recta o no, y se cumple por tanto la ley de Hooke, es decir, quiero inferir una ley o una dependencia en función de una gráfica, lo que voy a hacer es editar de nuevo el gráfico. Nos vamos a ir a personalizar. Vamos a seleccionar serie. Y dentro de serie nos vamos a encontrar con una opción en este tipo de gráficos que es agregar línea de tendencia. Agrego línea de tendencia. Vamos a darle un color para que la representación sea un poco diferente. Vamos a agregarle, por ejemplo, el color rojo. Y voy a poder agregar diversas líneas de tendencia. En principio esto parece una línea recta. Ahora veremos qué es una línea recta. Podría incorporar una representación gráfica exponencial, que vemos que aquí pues, no se parece en nada. Podríamos aplicar una polinómica, que quizá aquí se parezca a algo, pero no es la que nos interesa. Podríamos aplicar una logarítmica, que vemos que no se parece para nada en absoluto. Nos quedamos nosotros con la lineal. Esta representación gráfica nos puede incluso dar la ecuación. En este caso nos da exactamente cuál es la constante del muelle, que será de 1,48. Y podemos mostrar este dato R cuadrado, que es lo que nos va a informar es del grado de fiabilidad de lo que estamos representando. Es decir, lo que me va a decir es si esa línea de tendencia que he agregado yo lineal es o no una línea recta, ¿no? Si se ajusta con mucha probabilidad o con poca probabilidad. Cuanto más cercano el valor es a 1, más cercana es la línea de tendencia a la ecuación que estoy representando. En este caso veis que el resultado es 0,999, es decir, es prácticamente la línea perfecta, porque hay quizá algunos datos en los que podemos haber cometido un error. De esta manera podemos concluir que efectivamente la ley de Hooke de lo que me informa es de que cuando yo ejerzo una fuerza sobre un muelle, este se aleja proporcionalmente de su posición de equilibrio en función de la fuerza que yo esté ejerciendo. Es decir, el peso y el alargamiento del muelle son directamente proporcionales. No solo eso, sino que además el alargamiento del muelle no solo va a depender del peso, sino que también va a depender del muelle que estemos usando. Esto es lo que se conoce como ley de Hooke y hemos visto que efectivamente si yo represento gráficamente esta ley, se verifica aquella premisa de la que nosotros partíamos. Por tanto, las representaciones gráficas me dan mucha información de la que en este caso yo puedo inferir una relación o una ley que nosotros conocemos con el nombre de ley de Hooke. El trabajo ahora es coger la hoja de cálculo donde vamos a tener la masa y la elongación y el alargamiento y representar gráficamente esos datos para ver si efectivamente se verifica que es una línea recta, le agrego una línea de tendencia, muestro la ecuación y miro si a través de ese dato R al cuadrado, que explicaremos más adelante, si efectivamente el grado de fiabilidad de esa tendencia lineal es real o no.
como veréis que nos da 0,99, pues concluiremos de que así lo es. ¡Ánimo!